la sumisión de los peregrinos, nuestro lugar en la sociedad. Estaremos profundizando en 1 Pedro 2, 18 al 20. Como saben, la semana pasada comenzamos una nueva sección de la epístola, así que tengan presente que hay una unidad entre lo que vimos pues en todo el libro, pero temáticamente con lo que vimos inmediatamente anterior, que fue desde el versículo 11, ¿sí? Dense cuenta que hay una línea de pensamiento que unifica todo, que es la idea de la sujeción, ¿no? Y aquí pues vamos a enfocarnos en el tema de los siervos. En esa sección pues el apóstol desarrolla la virtud cristiana de la sumisión. En la primera parte vimos la sujeción con relación a las autoridades civiles. ¿Se acuerdan? Nuestro respeto para aquellos que están en posiciones de superiores frente a nosotros. Y en esta parte, ahora el apóstol se va a referir a los creyentes que tenían una posición legal y social de inferioridad. ¿Sí? Antes se había referido a la sociedad prácticamente, políticamente hablando, ¿sí? Pero ahora en los términos sociales, en grados de inferioridad o dependencia. ¿Cómo debe responder un cristiano si esa persona que está en un grado de superioridad a nosotros es abusivo? Ese va a ser el tema que vamos a tratar hoy. Bien, vamos a estudiarlo en dos puntos. El primer punto vamos a mirar el versículo 18, una perspectiva apostólica de la servidumbre. Y el punto 2 vamos a mirar la abnegación cristiana, versículos 19 al 20. Como siempre, concluiremos con algunas aplicaciones. ¿Bien? Comencemos, primer punto, una perspectiva apostólica de la servidumbre. Primera de Pedro 2:18. Dice: criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Siempre es necesario, para entender bien el consejo que da el apóstol, tratar de colocarnos en los zapatos de las personas que leyeron el libro la primera vez. ¿A quiénes se les estaba escribiendo? Recordemos, son creyentes dispersados que estaban siendo perseguidos, lo habían perdido todo y estaban sufriendo abusos por parte de las autoridades civiles. Bueno, pero ahora pensemos, hay otro contexto detrás de todo esto que es más difícil, más duro aún, y es el tema de la esclavitud. La esclavitud era un contexto social y económico muy terrible en el Imperio Romano. De hecho, podríamos decir que la esclavitud era literalmente un mercado de almas, en donde un esclavo y un ciudadano había una diferencia abismal. Un esclavo podría ser fácilmente vendido como prostituta o como gladiador, o bueno, lo que fuera. En cambio, un ciudadano libre pues tenía ciertos derechos, ciertas garantías, por ejemplo, jurídicas. A un ciudadano no se le podía procesar sin pruebas, a un esclavo sí. Bien, entonces hay un contexto difícil, hermano, hay actos inhumanos, degradantes. Era el pan del día a día de los desventurados que habían caído en la situación de esclavitud. Y a pesar de que es una situación difícil, que lo más cercano para nosotros puede ser ver una película que hable del tema o leer libros de historia, que es mejor siempre, uno puede llegar a imaginarse, bueno, ¿qué puede aconsejar el apóstol a cristianos que hayan caído en la situación de esclavitud? Porque recordemos, en el versículo 11, arribita, amados, les ruego, como a extranjeros y peregrinos. Bueno, por un lado son extranjeros y peregrinos. Ahora recuerde el verso 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo.
Entonces, son peregrinos extranjeros y también tienen libertad. ¿Cómo es posible que alguien que es cristiano, que es peregrino y extranjero en este mundo y es libre, haya caído en esclavitud? Socialmente hablando, económicamente hablando. Bueno, el apóstol está hablando principalmente a ellos que habían caído en esa situación. Vamos a darnos cuenta que estos consejos que el apóstol da demuestran que desde sus inicios el cristianismo se ha enfocado en la restauración espiritual de la humanidad. ¿Sí? El cristianismo no tiene, nunca ha tenido inclinaciones por transformar las instituciones políticas. El apóstol Pedro no está proponiendo una sublevación general de esclavos cristianos en contra del imperio para que se abrogue la esclavitud. No, por el contrario, les dice a los que están bajo esa figura que sean ejemplares. ¿Ven? El cristianismo no tenía el propósito de llevar a cabo reformas sociales ni económicas. Ese no es el fin de la iglesia. A partir del siglo pasado, de hecho, quizás 2 siglos más, tenemos un movimiento conocido como la teología de la liberación, que abogan porque la iglesia tenga efectos en la sociedad a través de una influencia política e incluso revolucionaria. Bueno, esas ideas, aparte de ser engendradas por el marxismo del infierno, son ideas completamente contrarias a lo que las escrituras enseñan. Esa nunca ha sido la misión de la iglesia. Si la sociedad va a cambiar en algo, política o socialmente hablando, va a ser resultado del testimonio del evangelio, pero no porque esa sea nuestra prioridad. Nuestra prioridad es la conversión de los perdidos, hablando en términos como iglesia. Bien, imagínense si los que están en lugares de eminencia se convierten, pues el Estado va a ser administrado bajo principios cristianos, y obviamente eso va a conllevar a cambios sociales y políticos, como ocurrió por ejemplo en los países reformados, en periodos después de la Reforma Protestante. Pero no es al contrario de querer convertir ministerios políticos, pretender transformar figuras sociales. Esa no es la prioridad de la iglesia. Bien, bueno, regresemos al tema del versículo 18. Ya ahorita, la semana pasada, consideramos la actitud de un hermano que fuera tentado a irrespetar alguna autoridad estatal. Vimos que había que honrarlas por la dignidad que Dios le había dado, y que esa dignidad implicaba que a veces algunos tenían más dignidad que otros, ¿sí? De todas formas, había que rendirles sumisión y obediencia. Entonces el apóstol extiende el tema del deber de sujeción a la relación esclavos y amos. Si uno de los hermanos expatriados había caído en situación de esclavitud, ¿de qué manera podía aplicar los principios de la libertad cristiana? Y el apóstol se refiere a un caso. Dice, criados o siervos. Esa palabra en griego se refiere especialmente a los criados domésticos. De hecho, esa era la parte de la esclavitud más digna, en sentido del trato que recibían. Eran los que mejor estaban, los criados que se dedicaban a labores domésticas, porque los otros que habían caído en otras circunstancias, hermano, era algo terrible. Pero bueno, pensemos en esos criados domésticos. De pronto habrían sido dedicados para criarle los hijos al amo, darle clases a los hijos, administrar o ser mayordomos de una hacienda, de un amo. Sí, esos eran los criados domésticos. ¿Cuál debía ser la actitud de ellos? ¿Será que basados en la libertad cristiana podían decir, yo no me identifico como esclavo, por lo tanto me voy? ¿Se podía hacer eso? No, porque de hecho los esclavos incluso tenían distintivos, no tenían participación política, no eran ciudadanos.
Entonces no era simplemente que alguien dijera, yo no me siento esclavo, yo por el Evangelio no soy esclavo, entonces ya no más soy esclavo. No, no es tan sencillo. No era así tan simple. Entonces, si las personas que estaban en ese estatus de esclavos son cristianos, ¿será que ellos tienen el derecho a emanciparse, o sea, a liberarse del yugo de esclavitud con violencia? Porque es que Cristo nos hizo libres. Tenemos que liberarnos, vamos a hacer marchas, vamos a desatarnos del yugo de estos amos. Este señor, mi amo, es un abusivo, voy a reclamar mis derechos. O sea, ¿será que esa era la actitud cristiana de los criados domésticos, de los siervos del tiempo del Imperio Romano? No, nunca. De hecho, todo lo contrario. Los esclavos, amos o siervos cristianos eran personas muy sumisas. Hay un caso de un esclavo americano, afrodescendiente, eso fue hace 2 siglos. Era esclavo de un amo cristiano supuestamente blanco, y este hombre lo maltrató. No era cristiano, me corrijo. Era alguien extremadamente abusivo, lo golpeaba seguidamente, y ese esclavo, él sí era cristiano, era bastante sumiso. Y en una cierta oportunidad el esclavo negro pidió el permiso para poder dedicar unas horas para hacer su devocional, su lectura, porque lo estaba saturando de tantas labores. Era para impedirle hacer sus devocionales y lecturas, los estudios bíblicos que él hacía solito. El amo no acataba. Entonces en una cierta oportunidad lo descubrió leyendo la Biblia y pues lo azotó. Y seguía así, a manera un trato indigno en todo sentido. Llegó un punto en el que ese señor ya estaba enloquecido, porque él decía, por más de que yo lo maltrato, él sigue con sus dioses, sigue con su creencia, no se lo puedo quitar ni con sangre. Y tuvo una pesadilla que trataba pues de cómo Dios iba a vengarse de lo que él le estaba haciendo, y en esa ocasión pues él fue tarde de la noche a buscar al esclavo llorando. Estaba desesperado. Ese era un hombre pues loco, ese amo, una persona terrible, y el esclavo oró por él siempre con esa actitud suave. Pues bueno, la historia termina, es real. Ese amo se convierte y pues siendo el amo empezó a hablar del evangelio a todos los demás esclavos y a toda la familia. Se convirtieron. ¿Sí? Ese esclavo nunca aprovechó su posición cristiana para sublevarse o para reclamar sus derechos. Estaba pasando irrespetos, claro que sí, abusos, por supuesto, pero aún así siempre se mantuvo sumiso. Y esa es la parte que está aconsejando el apóstol Pedro. ¿Sí? Lean el versículo 18, dice: el apóstol los exhorta ¿a qué? A permanecer sujetos con todo respeto. Bueno, y si mi amo es déspota y maltratador, alguien pudo preguntar eso, ¿no? Porque es lo que hoy día hay. Cuando uno habla cosas así, siempre hay objeciones de personas que les encanta buscar excepciones para escapar de las reglas. O sea, sumiso, bueno, pero ¿y si es abusivo y si es maltratador también? Sí, son preguntas capciosas en ese tono, que yo sé que cada vez que usted habla de la evangelio va a encontrarse con gente así, o peor, dentro de la misma iglesia hay personas que siempre les gusta hacer objeciones en ese mismo espíritu. Bueno, pues ¿cuál es la respuesta de Pedro? En el versículo 18 es como si él dijera: sométase de todos modos. Duro, eso es duro, porque ellos son libres en Cristo, están expatriados y de repente cayeron en una situación de esclavitud. Ahora sí que pierden esperanza de volver a su tierra, porque si ya son esclavos, ¿cómo hacen? Un esclavo que se escapara, huyera,
y lo encontraran, podía ser castigado hasta con pena de muerte, o golpeado hasta quedar inconsciente. Entonces, le dice Pedro, sométanse de todas formas. Dice el versículo 18, el cristiano no muestra sumisión a sus superiores solamente cuando estos son buenos y afables, sino también cuando son difíciles de soportar. Dice en la Nueva Traducción Viviente, no solamente cuando son bondadosos y razonables, sino también cuando son crueles, dice la Traducción Viviente. Imagínese estar bajo un amo cruel. No hay lugar a la rabia, a la venganza, a querer libertarse en nombre de Cristo. Antes Cristo dice, sométase. En la Reina Valera de 2015 dice, severos, amos insoportables, dice la Nueva Biblia de las Américas. En la Pechita dice, obstinados. Bueno, o sea, los cristianos mostramos sumisión, los peregrinos son sumisos, aun cuando son abusados por gente déspota que tienen como superiores. Hermanos, esta mañana terminamos nuestro estudio del libro de Éxodo, y en Éxodo estudiamos los 10 mandamientos. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el 5º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Cuando estudiamos ese mandamiento, descubrimos que no solamente se refiere a la honra que debe existir en el hogar entre padres e hijos, sino que incluía a todos los tipos de autoridades. Era una reglamentación de la relación entre superiores e inferiores. Es decir, en el 5º mandamiento está incluida la relación amo y esclavo. En otras palabras, la honra y la obediencia que emanan del 5º mandamiento incluyen padres e hijos, esposos y esposas, patrones y trabajadores, gobernantes y súbditos. Ese tema ya lo estudiamos y Pedro lo está expandiendo para que lo entendamos plenamente. La sumisión es una deuda que tiene el inferior por el superior en cualquiera de estas 4 instituciones, independientemente del carácter de la autoridad. Ahí viene el espíritu de la objeción otra vez, el de ahorita. Bueno, y si es maltratador y déspota, cruel, obstinado, insoportable, severo, difícil de soportar, sométase de todas formas. Impresionante. ¿Cuál es entonces el único límite de esa honra y de esa obediencia? Ya lo hemos visto muchas veces. Y también la vimos en el 5º mandamiento. ¿Cuál es el único límite? Al momento en que alguna de esas autoridades demande algo que contravenga los principios bíblicos de moral y ética, y por lo tanto de la conciencia cristiana, ahí sí podemos oponernos a la autoridad. De lo contrario, no. Sométanse de todos modos. Ahí, hermanos, el primer punto, la perspectiva apostólica de la servidumbre, y aplica para las distintas relaciones que acabé de mencionar. Si le parece difícil en contextos de hoy, especialmente en la relación entre padres e hijos o esposos y esposas, hoy ¿qué sería? Patrón y empleado, ¿sí? O ciudadanos y presidencia. Siempre debemos mantener, dice, con todo respeto. Bien, si nos parece difícil en términos de ahora, ay hermano, gracias a Dios nos dejó nacer en esta generación y no en la primera, cuando asesinaban
o trataban a los humanos como objetos en la esclavitud. Pero saben, a veces las objeciones surgen es por generaciones débiles y de cierta manera malcriadas, porque ese espíritu objetor de protesta, de no sujetarse, no era característico de ese siglo primero, cuando más había abusos terribles y inhumanos. Pero si los hay ahora, cuando esas cosas ya no, pues están, pero no en el mismo grado que antes. Segundo punto, la abnegación cristiana. Versículos 19 al 20. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan. Pero si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Bien. Los superiores en cualquiera de los grados de la sociedad, político, familiar, social o económicamente, son dignos de honra, no porque ellos en sí mismos sean mejores. Ellos son dignos de honra en la medida en que fue Dios el que les delegó esa autoridad. Eso es lo que el apóstol está queriendo dar a entender. Recordemos que vimos la semana pasada. Honren al rey. ¿Quién era el rey? Nerón. Un impío, hermano, terrible. Asesinó a su propia mamá. Quemó la ciudad. Usaba a los cristianos como antorchas para encender el camino de sus jardines. Mató al apóstol Pablo, al apóstol Pedro. Y Pedro dice, sujétense al rey. Pero es que Nerón es prácticamente un anticristo, es una bestia. Es que nosotros no nos sujetamos a las autoridades en razón de su carácter, ni en razón de su moral, sino en razón de la autoridad que recibieron de Dios. Nosotros podemos denunciar los actos pecaminosos de ellos, los actos ilegales de ellos, pero evitemos a toda costa cualquier ataque personal contra ellos, porque fue Dios el que los colocó ahí, en los lugares de eminencia, o en cualquiera de los grados de autoridad sobre nosotros. Por ejemplo, nuestro presidente actual, ese señor es impío, es hijo del diablo. Sus creencias son antibíblicas y su manera de administrar el país, pues es evidentemente contrario hasta el sentido común. Y aún así no tenemos autorización de insultarlo, burlarnos de él, amenazarlo o compartir cosas en internet que se burlan de él, o en fin, eso no es cristiano. Denunciamos sus actos, pero tenemos que seguir orando por él, con todo respeto. En su trabajo hay un jefe seco, déspota, apático, ni lo escucha, no le importa su salud. Sométase de todas maneras. Dios le dio ese grado de autoridad, es que no me trata bien. En este caso, nosotros le debemos sujeción a alguien en razón a que nos trate bien. Esa es la mentalidad del mundo. Bíblicamente nosotros nos sujetamos en razón a que no a cómo nos traten, sino a lo que Dios les dio a esas personas. Bien, los cristianos somos personas respetuosas, sumisas y leales. Los que son nuestros superiores pueden contar con nosotros para lo que necesiten. Históricamente, el ideal es que los patrones puedan contar con trabajadores cristianos honestos, leales, hasta tiempo fuera de tiempo cuentan con ellos. Eso es ser cristianos. Pero ¿qué tenemos en esta generación de neoevangélicos? Creyentes tramposos, mentirosos, deshonestos, creyentes que no pagan sus deudas, creyentes que quedan en vergüenza
no hacen las labores porque se creen hijos del rey. Y pues sí, pueden ser hijos del rey por medio de la fe, pero se les olvida que el evangelio es completo. Primera de Pedro nos había enseñado esto. En lo único que no pueden contar con nosotros, y ellos lo saben, es en temas de principios. Ahí no cuentan con nosotros. Y usted puede y tiene la autorización de Dios, el carácter de Dios, para ponerse de pie y decir, no. Ahí sí no aplica la sujeción. Pensemos algo, hermanos. ¿Cuál estado? ¿Cuál iglesia local incluso? ¿Cuál paternidad? ¿Cuál empresa? ¿Cuál matrimonio? ¿Cuál carrera podría sostenerse si cada cual reclama lo que siente que merece? Eso es lo que estamos viviendo en esta generación. Personas que reclaman sus derechos, reclaman sentirse bien y proporcional a eso es como rinden. Esa es la mentalidad del mundo, no es mentalidad cristiana. ¿Por qué el cristianismo pudo leudar a todo el mundo? Levantó la civilización en Occidente, trajo los desarrollos industriales, políticos, económicos, en ciencias, en música, en artes. Todo eso fue gracias al cristianismo. ¿Por qué? Por los principios de vida ejemplar que tenían. Sabemos, hubo corrupciones, hubo cosas abusivas, sí. Claro que sí, empezando desde la institución más poderosa de ese entonces. Pero de todas formas, aquellos que mantenían la sumisión cristiana prosperaron. ¿Qué pasaría con esas instituciones si alguno rehuye ante cualquier chispa de abuso? En el matrimonio, hasta en la iglesia puede ocurrir. Pueden haber creyentes abusivos, no solamente el pastor puede ser abusivo, hay creyentes que pueden llegar a ser personas como en Gálatas, ¿se acuerdan? Que espiaban la libertad de otros, o eran personas que eran prácticamente terribles. ¿Qué pasaría si ante el primer asomo de abuso, de que me están vulnerando mi dignidad y mis derechos y mi felicidad, huimos? Pues hermano, nada puede permanecer en pie, ni siquiera las iglesias locales, mucho menos el Estado o la familia. Todas esas instituciones tienen relaciones de subordinación, son parte del orden que Dios dio al mundo, son parte del diseño que Dios entregó. Pero a causa del pecado, siempre en todas esas instituciones habrá una cuota de abuso. Siempre la habrá. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero así como siempre hay una cuota de abuso, siempre hay una cuota de insumisión. Entonces piensen, hermanos, cuán incoherente con el mensaje cristiano es escuchar a creyentes que dicen: yo no merezco sus datos. Así como yo, inspirar respeto en esta carrera. Cuán incoherente es escuchar a cristianos que digan: no tengo por qué llevar una vida infeliz en esta iglesia. ¿Cuántos creyentes dicen: mi jefe no valora lo que yo hago? Hermanos, estas ideas no son cristianas. Esa es la misma mentalidad del mundo. Es una evidencia que el mundo se ha metido adentro de la iglesia y tenemos que desintoxicarnos de todo eso. ¿Cómo? Con la sumisión, la abnegación que escrito está. Versículo 19 de Pedro. Es en relación a esto que Pedro dice, o comienza a hablar de lo loable que es sufrir, dice la versión internacional, por sentido de responsabilidad delante de Dios. Sentido de responsabilidad delante de Dios, cuando dice conciencia. La versión internacional lo traduce así. O sea, yo me someto e incluso puedo llegar a sufrir
porque tengo un sentido de responsabilidad con Dios, una conciencia delante de Dios. Ahora Pedro quiere traernos a colación algo. Listo, nos sujetamos al amo que es abusivo. Pero si ese amo nos está maltratando, incluso físicamente, porque dice bofeteada, o sea, son golpes físicos. ¿Qué pasaría si ese amo me está maltratando, pero por estar obedeciendo la palabra? Como el caso que les contaba. ¿Será que eso sí ya rompe la sumisión? O sea, ¿ya es el límite? No, ni siquiera. Tolerar molestias y padecimientos injustos es algo visto como indigno y humillante para cualquiera. ¿Sí o no? Para cualquiera es humillante. Sin embargo, si este sufrimiento tiene ocasión porque somos obedientes a los mandatos de Dios, ¿qué dice la palabra? Tiene aprobación. Dice la traducción viviente, complace a Dios. Lo complace. ¿Cómo puede Dios sentirse complacido con el sufrimiento de uno? Diría un inconverso. No, Dios se complace. Vamos a ver eso en la predicación de la otra semana, porque así fue Cristo. Así fue Cristo. Cito a MacDonald, abro comillas. Él se agrada cuando nos encuentra tan conscientes de nuestra relación con Él que soportamos un inmerecido dolor sin vindicar el yo ni buscar resarcirnos. Cuando aceptamos mansamente un trato injusto, exhibimos a Cristo. Esta vida sobrenatural se gana el bien hecho de Dios. Cierro comillas. Dice ahí la palabra, lo complace, la nueva traducción viviente. Dice la Reina Valera 2015, es aceptable. Dice la versión internacional, es digno de elogio. Dice la Nueva Biblia de las Américas, haya gracia delante de Dios. Cuando, aunque tenemos un corazón sumiso, como dice la palabra, aún así abusan de nosotros injustamente. Seguimos siendo sumisos a pesar del abuso y a pesar de la injusticia, y seguimos siendo sumisos. Eso agrada a Dios. He ahí la voluntad de Dios, esposas. He ahí la voluntad de Dios, empleados, trabajadores. He ahí la voluntad de Dios, ciudadanos colombianos o también de otros países. He ahí la voluntad de Dios, hijos. Siempre manteniendo el debido respeto y la sujeción, aun cuando sus padres sobrepasan el límite de la exasperación. Cuidado, si hay padres exasperantes, hay malos padres, eso también lo estudiamos, y aún así merecen honra. Esa honra es darles el trato digno que merecen por la autoridad que Dios les dio. Y no van a recibir un trato digno por cómo nos traten, sino por quienes representan a Dios. Versículo 20. Ahora pone otro caso. ¿Qué pasaría si algún cristiano fuera castigado, pero por un acto que sí lo amerita? O sea, pensemos un cristiano que es perseguido, pobrecito, perseguido porque lo encontraron robando algo. ¿Eso es persecución? Eso no es persecución, es justicia. Si un cristiano sufre maltrato o castigo por algo que sí hizo, soportar los golpes o los castigos es una obligación natural y social. No es la gran cosa. Eso ni siquiera glorifica a Dios. Eso no tiene aprobación de Dios. O sea, en el sentido de que lo agrade, como vimos ahorita. Porque va a agradar a Dios y está pagando lo que debe Dios. Le da a cada cual conforme sus obras. No. Pensemos un fulano, obviamente un impío, que vandaliza las calles rayándolas, empuja y ataca a policías, tira artefactos explosivos y resulta que lo detienen a
fuerza. ¿Qué hace el mundo? Lo presenta como un héroe. Así son los impíos. Lo presentan como un héroe y si lo matan, peor, es un mártir de la revolución social. Ese es el mundo, hermanos. Pero dice el Señor, eso no trae, ¿qué mérito tiene? Nada, ninguna gloria tiene eso. Un cristiano que sea castigado con las manos en la masa es una vergüenza para el nombre de Cristo. No glorifica al Señor. En cambio, el que soporta pacientemente abusos y reproches mientras cumple los deberes de su rol, no es pobrecito. No es que lástima, yo merezco ser feliz. No merezco estos tratos, no. ¿Qué dice la palabra en la flechita? Su gloria es grande ante Dios. ¿Ven? Para llegar, hermanos, digamos, tres aplicaciones. Es una aplicación muy práctica. Pero podemos decir más cosas. ¿Qué vemos que dice el versículo 11? Les había dicho, mis amigos, hacen de los deseos anales que van encontrando. Bueno, sabemos que eso es una sección. Pedro está hablando del pecado sexual o de idolatría. ¿De qué está hablando? De la sumisión. ¿Cuáles son los deseos carnales que batallan contra el alma entonces? Las ínfulas, que son muchas. Las ínfulas de vender nuestro propio honor. Las ínfulas de reclamar nuestros derechos, de perseguir nuestra felicidad, por no sufrir injustamente. He ahí los deseos carnales de lo que está hablando el apóstol Pedro. ¿Quién no lo desea? ¿Quién no humanamente y carnalmente dice, no, yo no merezco eso? Todos, hermano, empezando desde mí. Pero esa no es la voluntad del Señor, es de la carne, no del Señor. Los cristianos todavía tenemos rezagos de vanagloria y de orgullo, y tienen que ser reemplazados por la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Sujétense con todo respeto a las autoridades, no solamente a los que son buenos y afables, a los buenos esposos, a los buenos jefes, a los buenos presidentes, sino aún los que son difíciles, crueles, obstinados, malos. Esa es la voluntad del Señor. Si el Estado o cualquier autoridad contraviene los principios morales de las Escrituras, ahí sí, segunda aplicación. No estamos en la obligación de honrarlo ni obedecerlo. Pero si esos abusos, dense cuenta la lógica de esto. Si el abuso va contra la palabra, no me someto. Pero si el abuso va contra mí, sí me someto. Miren la lógica que tiene. O sea, si el abuso va dirigido contra mi persona individual, o con esto, si alguien, una autoridad va a abusar de mi hogar, de mi familia, de mi esposa, yo como esposo debo defender mi hogar, ¿sí? Pero estamos hablando de mí mismo, de yo. No hay lugar para defender nuestra dignidad. Entonces, dense cuenta, el apóstol está soltando a los discípulos a conservar la fe, no solo en privado, sino también ante los ojos de la sociedad, aun cuando padezcan injustamente. Tercera aplicación. El Evangelio no nos hizo libres de abstenernos de los deseos carnales. El Evangelio no nos hizo libres de obedecer a los hombres que están en lugares de violencia. Y el Evangelio no nos hizo libres de sufrir. No nos hizo libres de sufrir. ¿Cuántos cristianos murieron como mártires durante 4 siglos por tener el espíritu del cristianismo, de abnegación, de sumisión? Miles. Los envolvían en pieles y los echaban a leones. Les quitaban todo por simplemente ser cristianos. Y jamás hubo una guerrilla
o una revolución de cristianos. Jamás hubo esposas creyentes alzándole la mano o queriéndose apartar de sus maridos abusivos. Jamás ninguno de los soldados que se habían convertido se rebelaron contra César. Humanamente tenían que derechos, a la luz del siglo XXI, de derecho hasta matar a los hijos. Claro que sí tendrían derechos, pero a la luz de la Escritura, no. Hicieron bien y el Señor bendijo a la iglesia. Hermanos, por naturaleza, ninguno estamos dispuestos, como dicen en Colombia, a aguantar. Ninguno quiere aguantar vejámenes ni ser infelices. Porque esos consejos, solo una persona regenerada puede estar dispuesta a sacrificar su orgullo, su felicidad, su goce, con tal de acatar la voluntad revelada de Dios. Amén. Oremos.